Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Como creyentes, hemos de ser guiados en nuestra conducta por el efecto que produce en otros. Nuestras acciones deben de glorificar a Dios, imitar a Cristo y no ofender a otros. Continuamos con nuestro estudio en Primera de Corintios, hoy capítulos 10 y 11, así que busque su Biblia y prepárese. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es un faro, una luz en este mundo lleno de oscuridad. Por favor, llénanos con tu espíritu para que podamos tener tu sabiduría y entendimiento mientras pasamos tiempo en Primera de Corintios. Permite que podamos reflejar tu luz a todos los que encontremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios. Y estábamos viendo al final de nuestro programa anterior que nosotros no hemos tenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios siempre da una salida. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, nadie ha sido tentado como lo he sido yo. Pero usted, amigo oyente, nunca ha tenido una tentación que otros no hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Necesitamos reconocer que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar es un buen par de piernas, como mencionamos en nuestro programa anterior, para que le podamos mostrar los talones al diablo. Es decir, que uno debe correr tan rápido como pueda para huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan y caen es porque cuando llegan ante la tentación, se quedan allí parados contemplándola y no huyen, no escapan. Otra de las razones es porque no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios, tampoco en la voluntad de Dios, y por eso caen. Y ahora continúa el apóstol Pablo diciéndonos aquí en los versículos 14 y 15 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Idolatría era una de las cosas aquí. Quizá en el día de hoy no sea una tentación aparte de que la codicia llegue a ser idolatría, y de eso tenemos mucho en estos días. Luego leemos en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él ha entrado ahora al área de la mesa del Señor, y dice entonces en los versículos 17 al 19, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El argumento que Pablo utiliza aquí es bastante lógico. Él dice que un ídolo no es nada. Por tanto, si usted le ofrece algo a un ídolo que no es nada, entonces eso no tiene ningún efecto sobre la carne. Pero él continúa hablando de la libertad cristiana en el versículo 20, donde dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, detrás de ese sacrificio y de ese ídolo se encontraba la demonología, y Pablo reconoce eso. Él dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, el comer las cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas no sería simplemente eso, y uno necesita reconocerlo. Y dice entonces en el versículo 22 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Luego Pablo regresa a lo que dijo en el mismo comienzo de esta sección en la que trata de la libertad cristiana. Él habla aquí de que todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora Pablo dice, yo tengo la libertad de hacer estas cosas que son dudosas. Y Pablo continúa, si yo quisiera ir a las carreras, lo haría. Es decir, a las carreras que en aquel día se llevaban a cabo en los estadios olímpicos. Creemos que Pablo asistía a esos eventos porque él utiliza gran número de ilustraciones que son tomadas de los eventos atléticos que se llevaban a efecto en los grandes coliseos y estadios de esos días. Pero Pablo dice que, aunque es lícito para mí, no siempre conviene, porque quizás esta misma cosa que estoy haciendo sea algo que cause daño o perjudique a otro creyente, a uno que sea más débil. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no me edifica en la fe. Un joven predicador preguntó a otro más experimentado sobre este tema y le dijo lo siguiente, ¿cree usted que un predicador debe ir, por ejemplo, a ver un juego de pelota? Ahora, él sabía que el predicador más anciano no asistía a esos juegos. La respuesta que el joven recibió fue la siguiente. A mí no me atrae ir a ver un encuentro de béisbol. Me gusta jugarlo porque siempre me gustó participar en eventos atléticos, pero nunca me ha gustado ser un espectador. No me gusta ir a ver a alguien que juegue fútbol o béisbol, especialmente si los jugadores reciben un salario para hacerlo. Siempre me gustó jugar para divertirme. Y le dijo al joven predicador, cuando yo estaba en el colegio, leí un libro que decía que cualquier cosa que un predicador podía utilizar en su ministerio proveniente de una experiencia personal, lo podía hacer. Que él no tenía que limitar su vida en eso, porque su vida completa está dedicada al ministerio. Por tanto, ese libro decía que todo debería ser útil para esa tarea. En otras palabras, el ministro debe presentar toda su vida en el púlpito y no tener una parte escondida. Tiene que estar listo a usar todo eso. Y por tanto, él continuó diciéndole al predicador joven que uno puede observar un partido de béisbol o fútbol y sacar buenas ilustraciones para la predicación. Y no habrá nada de malo en eso. Pero quizá eso no sea edificante. Es decir, la influencia que eso puede tener sobre otra persona quizá no sea edificante. Y ahora entonces Pablo dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Por tanto, la vida del creyente tiene que ser dirigida no principalmente por la libertad, aunque sí la tenemos, porque el creyente tiene una libertad tremenda en Cristo. Él no está controlado por cosas legales, no ve su libertad limitada por reglas estrictas, sino que lo único que lo limita es el amor. Es lo que uno quiere hacer para influenciar en los demás. Y ese es el pensamiento que presenta Pablo. Usted puede notar en el segundo capítulo de su carta a los Filipenses que Pablo dice que todo lo debemos hacer con la otra persona en mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice él. Ahora, la base de todo esto la encontramos en los siguientes versículos de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. En los versículos 25 y 26 leemos, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por tanto, amigo oyente, nosotros podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Ahora, cuando digo mundo me estoy refiriendo a la creación, a las bellezas que encontramos, lo que este mundo, esta creación produce. Y todo eso es algo para que los creyentes lo disfruten. El Señor lo ha provisto. Pero ahora Él dice que cuando uno va a comer a la casa de otra persona, no pregunte de dónde vino esa carne. Uno puede decir, esta carne es muy rica, hermano. ¿Dónde la consiguió? Mi carnicero nunca vende carne como esta al público. Y él le puede decir que la compró en el templo. De modo que lo mejor es no preguntar. Y Pablo está usando aquí una ilustración muy práctica. Escuche lo que dice en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es lo que tiene importancia, amigo oyente. Luego en el versículo 28 él dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo principal aquí, amigo oyente, es que si él está comiendo, no debe hacer preguntas. Pero si su anfitrión le da esa información voluntariamente que la carne ha sido ofrecida a un ídolo, entonces dice Pablo que no lo debe comer. No porque haya alguna ley en contra de eso, no hay ninguna regla.
Ni tampoco porque uno piense que está mal hacerlo, sino porque usted quiere ayudar a ese hermano. Eso es lo que Pablo está destacando, amigo oyente. Lo importante aquí es que uno no debe decir nada. Únicamente si el otro dice algo, entonces puede obrar. En cierta ocasión, un predicador fue invitado a comer por uno de los ancianos de la iglesia, a la cual había ido a predicar. Ahora, en esa región donde vivía este anciano, tienen una cierta frutilla de la cual sacan una clase de vino. No es una uva precisamente, pero es algo parecido. Crece en lugares parecidos a un parral, pero en forma individual. La gente del lugar hace vino con ella. Pues bien, este hermano fue a comer con el anciano, y en la casa se le sirvió un vaso que contenía ese líquido. Ahora el predicador no sabía lo que era, pero lo probó. Entonces se dio cuenta que era algo que contenía alcohol, y él no quería parecer como una persona demasiado piadosa, un santurrón, porque este predicador no es esa clase de persona. Sin embargo, él puso su vaso sobre la mesa sin beberlo. El anciano le preguntó entonces qué era lo que ocurría si no le gustaba ese líquido, a lo cual él respondió: yo creo que es delicioso, pero noté que aparentemente es vino y siento que no debo beberlo como creyente. Eso creó un momento un poco tenso, pero él pudo comunicar lo que quería. Y pensamos, amigo oyente, que este predicador estaba en lo justo. Se puede presentar aquí el interrogante de si ese predicador tenía tanto derecho a beber como lo tenía el anciano de la iglesia, a lo cual se debe responder que sí lo tiene y no hay ninguna duda sobre eso. Pero él tiene un testimonio que guardar, y eso es lo que deseamos comunicar en este momento. Hay muchos creyentes que son ásperos con otros creyentes a causa de la legalidad de esto. No hacemos esto y usted tampoco lo debería hacer, amigo oyente. El motivo de ellos es la legalidad, el legalismo. Si ellos pudieran cambiar eso en amor, sería entonces un caso completamente diferente. Y esa es la razón. Debería ser el motivo para que un creyente no hiciera ciertas cosas. Y ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 29 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿por qué debo yo estar limitado por algunos de estos hermanos débiles? Bien, leamos el versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Lo que Pablo está diciendo, amigo oyente, es que no es justo juzgarlo a él a causa de la conciencia de otra persona. Y continúa en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, amigo oyente, esto no es una regla, pero sí es un gran principio. Pablo ha presentado varios grandes principios aquí que están relacionados con la libertad cristiana. Uno de estos principios es: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora tenemos aquí otro principio, y es el que acabamos de leer en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo oyente, esta es la prueba de todo creyente. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Debería hacer esto o no lo debería hacer? ¿Lo puede hacer para la gloria de Dios? Opinamos que algunas personas ni aún van a la iglesia para la gloria de Dios. Y si usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces debería más bien quedarse en casa. Eso sería lo mejor que uno podría hacer. Y estamos seguros que la actitud y la actuación de ciertas personas, de los santos, sus críticas, sus chismografías, sus asperezas, sus amarguras que están llenando sus corazones por ir a la iglesia, se convierten en un pecado, por lo que el creyente lo está haciendo mal. Lo debería hacer para la gloria de Dios. Eso es lo importante. En realidad, eso es lo más importante. Luego él dice en el versículo 32 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios: no seáis tropiezo. Y luego Pablo divide a la familia humana en tres grupos. Y creemos que aún tenemos esos tres grupos en nuestros días. Leamos ahora todo el versículo 32. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros no debemos ofender a personas que tienen ciertas creencias en cuanto a su dieta, por ejemplo. Creemos que sería algo de muy mal gusto invitar a un judío ortodoxo a su hogar y servirle cerdo. No debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni tampoco a los gentiles. Hay algunos que tienen algunas ideas un poco raras, y yo no me propongo ni siquiera intentar satisfacer todas ellas. Hay algunos que quizá piensen de manera diferente a nosotros, pero no debemos ofenderlos por eso.
ni tampoco a la iglesia de Dios. Hay algunos jóvenes rebeldes que hace algún tiempo fueron a una iglesia de la cual fueron expulsados a causa de su vestimenta. Ellos dijeron, ¿no le parece que la gente de esa iglesia estaba equivocada al proceder así? Ahora aquí tenemos dos cosas y creemos que ambos grupos estaban mal. Los de la iglesia estaban mal al criticar a esos jóvenes que no debían haber dicho eso especialmente ante otras personas. Creemos que en ese caso estaban equivocados. También habían procedido mal los jóvenes al ir vestidos de la manera en que lo hicieron. Ellos eran creyentes, tenían sus Biblias, pero estaban ofendiendo a los demás de la iglesia. Y se nos dice en el día de hoy que no debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni a los judíos, ni a los gentiles, y tampoco a la iglesia de Dios. Esas son las tres grandes divisiones de la familia humana en el día de hoy. Y uno de estos días la iglesia de Dios va a dejar esta tierra. Entonces quedarán solamente los judíos y los gentiles en este mundo. Y luego Dios tiene un programa tremendo que se desarrollará en esa oportunidad. Ahora Pablo dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo que hacemos, primeramente, lo hacemos para la gloria de Dios. Él dijo, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creemos que un creyente, por ejemplo, una ama de casa, puede lavar los tratos y limpiar los pisos. Un hombre puede trabajar en el campo, cortar el césped. Cualquier cosa que usted haga, lo puede hacer para la gloria de Dios. No interesa lo que sea. Si usted no lo puede hacer para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces mejor es que no lo haga. Y debemos recordar que todo esto es para que aquellos que están perdidos puedan ser salvos. Es más importante, amigo oyente, las impresiones que nosotros dejamos en el mundo que las cosas impresas que podemos entregar. Eso fue algo parecido a lo que dijo una persona a un hombre que estaba repartiendo folletos. Este hombre los estaba entregando a toda la gente que pasaba, pero una persona le preguntó, ¿qué es eso? A lo cual respondió, un folleto impreso. La persona le contestó, bueno, yo no sé leer, pero ¿sabe una cosa? Yo voy a ver qué clase de impresión hace usted. Y amigo oyente, eso hace una impresión mucho mejor. Uno puede ser leído mucho mejor por esas personas que los folletos que está entregando. Y por favor, no nos entienda mal. No estamos diciendo aquí que no hay que repartir folletos. No, señor, de ninguna manera. Pero sí estamos diciendo que es muy importante que dejemos la impresión correcta. Bien, llegamos así al final del capítulo 10 de esta primera epístola a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo 11. Y el primer versículo de este capítulo pertenece en realidad al anterior y que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es algo que muy pocos de nosotros nos arriesgamos a decir, ¿verdad? Yo no quisiera ponerme aquí a juzgarle a usted, pero es algo que no me arriesgo a decir personalmente. Yo quiero que usted sea un seguidor de Pablo, un seguidor del Señor Jesucristo. Pero no ponga usted sus ojos en mí, amigo oyente. Pero esa es una declaración tremenda. Y llegamos ahora a otra división. Y esta división está relacionada con la forma en que deben vestirse las mujeres. Esta es otra de las cosas que los creyentes de Corinto le habían preguntado a Pablo. Notemos lo que él dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 11 de su primera epístola a los Corintios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo dice, los alabo, hermanos, hasta este punto. Los alabo porque se acuerdan de mí en todas estas cosas. Ellos recordaban a Pablo en sus oraciones y en sus ofrendas. Y ahora Pablo señala otro gran principio y nos dice entonces en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos que hay aquellos en el día de hoy que enfatizan la declaración del medio. El varón es la cabeza de la mujer. Pero cuando usted pone todas estas declaraciones juntas, no va a quedar con el mismo punto de vista que algunos tienen. Ahora Pablo señala este gran principio. Esta es la autoridad en beneficio del orden para eliminar la confusión. Un pastor que estaba confrontando algunos problemas en su iglesia dijo hace varios años que él tenía demasiados jefes y no suficientes trabajadores. Cada uno quería ser un líder, cada uno quería dar órdenes. Y dijo, hoy en día tenemos en la iglesia instrucciones para ser más líderes y quiero saber dónde se encuentra eso en la Biblia.
Tenemos ciertas organizaciones que existen, según ellos, para instruir a los jóvenes a que sean líderes, para que sepan hablar. Pablo dice que estudiemos para tener tranquilidad. Y en realidad, amigo oyente, quisiéramos ver que no se pusiera tanto énfasis en cosas como esas, sino que se le diera más importancia a la Biblia, y darle énfasis a estas cosas que la misma Biblia les da. Necesitamos hoy a personas que actúen y que vivan como creyentes. Eso es lo importante. En este versículo 3 que hemos leído, la palabra que más se destaca es la palabra cabeza. Dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien, la cabeza es la que da las órdenes. Y aquí es donde no estamos de acuerdo con algunos maestros que cuando leen este versículo dicen que aquí se está hablando del hombre creyente. Aquí el orden normal, correcto, es el de Cristo, como la cabeza de cada hombre. Y eso no quiere decir simplemente que es la cabeza del creyente. Un hombre no llega a ser un hombre verdaderamente, sino hasta cuando llega a ser dominado por Cristo. Él no es un creyente normal. Hay aquellos que han sido dominados por la bebida, hay otros que han sido dominados por la pasión, y aquellos que han sido dominados por la carne. Pero nosotros necesitamos ser dominados por Cristo, amigo oyente. San Agustín dice, nuestros corazones están inquietos hasta cuando ellos descansan en ti. Así es que nosotros llegamos y lo hacemos a Él la cabeza. Y hay hombres destacados que han hecho eso. Por ejemplo, Martín Lutero, San Agustín y otros. Podemos decir que estos hombres fueron dominados por Cristo. Cuando oímos hablar de una persona que es un creyente, nos preguntamos, ¿ha sido dominado por Cristo? Eso es lo importante, y lo que él está diciendo aquí es que así debe ser. Ahora, la cabeza de la mujer es el hombre. No es de cada mujer, no es algo absoluto. En el matrimonio, la mujer debe responder al hombre. Ese es un principio general, y es normal, creemos, que una mujer sea sujeta al hombre en el matrimonio. Una mujer que no pueda admirar al hombre y respetarlo, no lo puede seguir, y por supuesto que ella no debería casarse con él. Eso es importante. Pero una verdadera mujer responde con cada fibra de su ser al hombre que ella ama, y él debe ser la clase de hombre que esté dispuesto a morir por ella. Allá en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25 leemos, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El doctor G. Campbell Morgan, un comentarista bíblico muy destacado, cuenta que él y su esposa tenían una amiga, una mujer muy brillante, una mujer que tenía una gran personalidad y que era muy destacada. Ella era soltera. El doctor Morgan le hizo una vez una de esas preguntas directas, ¿por qué no se ha casado usted? Ella respondió, nunca pude encontrar a un hombre que me pudiera dominar. Por esa razón permaneció soltera. Pues bien, amigo oyente, si una mujer no encuentra esa clase de hombre, entonces cometería una equivocación fenomenal si se casara. Tendría problemas desde el primer día. Y bien, aquí vamos a quedarnos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Que las incontables bendiciones del Señor sean su fiel apoyo, ahora y siempre. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Comparta con nosotros sus comentarios al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la biblia.org. A través de la biblia.org. Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega a usted por cortesía de esta emisora. Su sangre carmesí